amigas y amigos del Secrea, ¿cómo están? Nos encontramos otro viernes más para seguir con el laboratorio papeleo. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer hoy. Tenemos muchos papeles, muchas cosas que hacer, mucho que cortar, mucho que doblar y además vamos a revisar los contenidos relacionados con fractales. Así es que vamos a hacer, se los muestro al tiro. Vamos a hacer unos cortes y unos dobleces para generar figuras de este tipo que están relacionadas con los fractales, ¿sí? Entonces vamos a esperar que se conecten. Yo voy a revisar cómo están acá los amigos que se van uniendo. Y aquí estamos. Ahí los estoy viendo. Entonces, en la medida que se vayan uniendo más amigos a la transmisión, vamos a comenzar a trabajar, ¿sí? Les cuento que estamos ya casi terminando el mes. La próxima semana es la última semana de los laboratorios de este mes. Así es que estamos contentos y ya luego, a partir de junio, vamos a comenzar a difundir la nueva programación de ese mes. Así que para que estén atentos a las redes sociales y para que podamos seguir trabajando y viéndonos y mandándonos fotos, mandándonos correos, haciendo Zoom a través de las redes sociales y de las plataformas del Secrea. Voy viendo que se están uniendo a la transmisión, así es que voy a comenzar, ¿sí? Les voy a mostrar primero que acá tenemos un set de ejercicios que se pueden hacer con papel, ¿sí? Acá hay unos también que vamos a hacer en un ratito más que son fractales, que los vamos a dejar por acá. Pero lo que quería mostrarles es la flexibilidad que tiene el papel. Pese a que el papel es un material que pareciera ser muy frágil y que además pareciera no tener mucha estructura, cuando nosotros lo doblamos, cuando nosotros lo articulamos de cierta manera, ese papel, al contrario de lo que nosotros pensamos, se transforma en una estructura muy fija y muy importante. Entonces, por ejemplo, les quería mostrar acá, tenemos un papel que simplemente es un trozo de papel rectangular que yo doble en 4 y que luego lo sostengo de esta manera y se forma un cubo. Y es el mismo tipo de papel que este. Otra cualidad que tiene el papel es que se puede curvar. Entonces, yo en este caso corté muchas tiritas de este papel y luego con el dedo las curvé. Entonces, pasamos de una figura que tiene una estructura muy fija a una estructura que es mucho más dúctil, más suave, más manejable. Estos también son ejercicios que podemos hacer con el papel. Podemos ir uniendo trozos de papel y nos van generando estructuras de este tipo que además tienen peso, ¿cierto? Otro tipo de estructura que podemos desarrollar son estas. Las estructuras espirales. Podemos hacer espirales curvas y también podemos hacer espirales rectas. Y una cuestión que a mí me encanta, que es doblar y arrugar el papel. Vamos a ver que incluso podemos hacer esculturas con papel doblado y arrugado. Vamos viendo cómo están acá los amigos que se van uniendo. Ahí está la Loreto. Hola Loreto, ¿cómo estás? La Loreto está en un lugar donde hay hartas personas que están contagiadas, así que saludos para las personas de esa zona. Desde Villa Alemana, de la Casa del Semilla. Ah, Semilla, ¿cómo estás? Mira, qué interesante que estés viéndonos porque hoy día vamos a revisar algunas formas de fractales con papel. O esta también. Que nos sirven. Y las que están acá también puse unos copos de nieve que también tienen esas estructuras fractales. Entonces, bueno, nosotros ya vimos este ejercicio, ¿cierto? Que un papel no se puede, lo que dice la teoría es que un papel no se puede doblar más de 7 veces, pero la EMA
contradijo esa teoría y dobló su papel 12 veces. Entonces, vamos a partir, ya que veo que se están conectando más amigos, vamos a partir con los fractales. Vamos a hacer distintos ejercicios. Vamos a partir con estos que son más sencillos y que son estos que están acá. Una manera bien sencilla de explicar lo que es un fractal es decir que es una forma geométrica que se replica a sí misma, que al replicarse a sí misma se puede hacer más grande o más pequeña, y eso es sin límite. Entonces pues son figuras que se generan, son figuras geométricas que se generan repitiendo su forma hacia el infinito, hacia lo más nano y hacia lo más extenso, hacia lo más grande, hacia el infinito. Entonces quería primero mostrarles estas figuras que están hechas con papel y les voy a enseñar cómo se hacen. Se hacen así, que es el ejemplo más sencillo. Si ustedes tienen una tirita de papel, la pueden doblar de esta manera. Luego esta la vuelven, yo la doblé así, ¿cierto? Hacia mí, hacia acá, como si fuera un libro. Si ustedes tienen un trocito de papel, ustedes pueden doblarlo también de esa manera. Luego, entonces yo me doy cuenta que tengo esta medida y al doblarla por la mitad, lo que sucede es que queda exactamente de la medida que es la mitad. Y si yo vuelvo a doblar hacia el mismo sentido, como si estuviera cerrando un libro, lo que tengo entonces es una figura que partió siendo de esta medida, pero que si yo la doblo en 4, termina siendo un cuarto de esa medida. Y si yo la sigo doblando, yo la doblé así, ¿cierto? Así. Después esta la doblé así. Y si la sigo doblando, se va a transformar nuevamente en la mitad de la mitad de la mitad de la medida. Entonces voy a tener una figura como esta. Y luego, si la vuelvo a doblar, se me cayó. Si la vuelvo a doblar, entonces voy a tener la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la medida inicial. Y si la abro, me va a quedar así, igual que estas otras figuras. Entonces yo generé esta figurita, o cualquiera de estas otras figuras, a partir del principio fractal, que es que una medida yo la puedo dividir infinitas veces hacia lo más pequeño o infinitas veces hacia lo más grande. Entonces se genera así, solo doblando papel, un ejercicio de figuras fractales. Hola Cristina, ¿cómo estás? Y queridos amigos Ariel Semilla que está en Villa Alemana, no sé si ustedes saben lo que son los fractales, si alguna vez han escuchado esa palabra. Me gustaría que pudiéramos... miren, todas estas figuras son fractales. Si se fijan, son todas parecidas entre sí, ¿cierto? Y depende de cómo yo las voy ordenando, es la figura que voy generando. No sé si ustedes conocen los fractales, si saben si saben a dónde podemos encontrar fractales, por ejemplo. Yo acá tengo dos, ¿cierto? Que son los copitos de nieve que les contaba al inicio. Pero les voy a mostrar que la naturaleza está lleno de fractales. Y los fractales, además, lo interesante es que son una forma matemática nueva, descubierta hace pocos años, no tantos años, que superó al cuadrado, al triángulo y al círculo que en el laboratorio anterior de origami tanto usamos. Entonces, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de fractales. Ese es un ejemplo también. Tenemos un cuadrado que tiene un triángulo adentro, que se va haciendo pequeñito, pequeñito y se va replicando a sí mismo y se generan figuras geométricas diferentes. Pero son todas a partir de la medida inicial. Ese, por ejemplo, es un cristal que es parte de la naturaleza, esto es natural, y su estructura, la manera en que se va armando y desarmando este cristal,
pareciera que fuera como una parte de un computador, pero esto es una forma natural. Les voy a mostrar otro. Las conchitas, todos nos hemos encontrado estas conchitas alguna vez en la playa y nos las hemos llevado hacia nuestra casa, hacia nuestro hogar. También tienen una manera de estructurarse que se relaciona con las estructuras fractales. Eso, no sé si saben lo que es eso, si alguna vez lo habían visto, eso es una polilla de vidrio que también, si se fijan, tiene una patita y esa patita tiene otras patitas y otras patitas y otras patitas y así. Entonces su estructura, si la medimos, la más grande está proporcionalmente vinculada a la más pequeña. Un hermoso girasol, también sus estructuras están desarrolladas a través de estas formas geométricas fractales. No sé si conocen esa pintura o a ese pintor. Ese pintor se llama, el que hizo esa pintura se llama Jackson Pollock y él hacía sus pinturas de la siguiente manera. Pintaba con su cuerpo y tiraba la pintura con la brocha en el lienzo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los fractales? ¿Cómo creen ustedes que esta pintura está vinculada? Estos son puras manchas que él tiró al suelo de pintura. Entonces, ¿cómo estaría vinculado esto fractal con esta pintura de Pollock? Bueno, porque si ustedes lo ven bien, esto alguien podría decir, pero eso lo puedo hacer yo en mi casa, y podría falsificarlo. Entonces tira pintura como más desordenadamente, y la estructura que se genera en esa manera de tirar la pintura ha sido medida y ha sido estudiada con fractales. Entonces han descubierto que hay algunas pinturas que son falsificaciones a partir de la manera en que él tiraba la pintura. ¿Y a qué se debe eso? Ahí está él pintando. Por la gravedad. Entonces, la medida que él tira la pintura y la pintura tiene una estructura también al caer y esa forma también está vinculada con estas matemáticas fractales. Ahí hay un ejemplo. Esto es más parecido a un video. Lo voy a agrandar un poquito. Espérenme para que lo vean bien. Voy a agrandar ahí. Así funcionan las estructuras fractales. Entonces, lo que les decía, a partir, en este caso, de un triángulo, ponemos un triángulo sobre el otro y después esa misma figura sobre la otra y sobre la otra y sobre la otra y lo vamos achicando, lo vamos agrandando y se generan estas estructuras. Esa es un estudio de cómo sería el copo de nieve. Si se fijan, la última figura parece un copo de nieve. Y ahí está también como un acercamiento de cómo estas estructuras fractales son infinitas, hacia lo más grande, como les decía, o hacia lo más pequeño. Entonces vamos a saludar a los amigos que se vienen incorporando. Hola Renata y Matilda, de 6 y 4 años, ¿cómo están? ¿Pudieron hacer su primera figura fractal? José Miguel Alvarado, bueno, el fractal, excelente. Son hermosos los fractales, ¿cierto? Y son súper, están muy presentes en toda la naturaleza. Entonces, el desafío y la pregunta es, Haroldo, Nicolás, hola, ¿cómo estás? Entonces, los arquitectos también, hay edificios con estructuras fractales. Entonces, lo importante sería que a partir de estas figuras nosotros pudiéramos pensar o imaginar, a partir de lo que ya hemos visto, qué otras figuras, qué otros elementos de la naturaleza tienen figuras fractales. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahora el brócoli. ¿Han visto un brócoli si lo cortamos por la mitad? Que sus ramitas se van achicando, pero tienen la misma estructura del brócoli más entero.
pienso en los rayos también. Si pienso en el brócoli, pienso en los rayos, tal vez podría ser parte de nuestras células o parte de nuestra piel, ¿cierto? Entonces los invito a que comentemos qué otra estructura de la naturaleza podría estar compuesta por fractales. Porque para terminar esta sesión vamos a hacer estos origamis, kirigamis, mezclas de todo eso que son fractales. Son muy sencillos de hacer, son muy estructurados, pero los vamos a poder desarrollar, y este también. Vamos a hacer este. Entonces vamos a poder desarrollarlos al final de la sesión, ¿sí? Porque primero la idea es que experimentemos y juguemos con formas de escultura y formas de estructura que tiene el papel. Entonces, volvamos acá. Estábamos hablando, antes de partir con los fractales, de maneras que tenemos de usar el papel. Otro ejemplo que tenemos para usar el papel es hacer nudos. Otra manera que tenemos de usar el papel es con estas formas orgánicas, ¿cierto? O más desestructuradas, pero que si le hacemos una línea, si lo doblamos, le hacemos una línea con el doblez, adquieren estructura. Lo que ya hemos hecho en las sesiones anteriores, en el mes pasado, origami, ¿cierto? Este es un hermoso murciélago. También podemos hacer figuras curvas. A mí me impresiona mucho que el papel, que pareciera ser... Aquí tenemos la diferencia, ¿cierto? Una estructura muy, muy recta, muy estática, con otra mucho más curva. Tenemos estas figuras, también podemos hacer conos, podemos hacer mucha variedad de ejercicios. Podemos cortar, podemos doblar, cortar, podemos hacer todo ese tipo de ejercicios. Entonces, los invito a que vayan a buscar papel para que podamos experimentar. ¿Qué tipo de papel? Podrían ser papeles cuadrados, como estos, para ir haciendo distintas esculturas con nuestros papeles, ¿sí? Yo los voy a invitar entonces a que partamos trabajando con las figuras más básicas y luego vamos a terminar con los fractales y los kirigamis. Entonces yo voy a mover esto un poquito. Me voy a parar porque necesito sacar esto que tengo acá. Entonces, lo que podemos ir avanzando también entonces en nuestras figuras. ¿Cómo podemos hacer con un papel como este una figura recta como esta? Entonces, un papel que sea rectangular lo vamos a doblar por la mitad. Lo vamos a cortar. Entonces, este papel rectangular, lo vamos a doblar por la mitad. Me quedó chueco, pero no importa. Ahí. Lo vuelvo a doblar. Lo corto. Y esto lo doblo por la mitad. Y después lo vuelvo a doblar por la mitad. Y me va a quedar una especie de acordeón, ¿cierto? Entonces lo que hago es hacer el doblez hacia el otro lado. Y ahí me va a quedar esta figura estructurada. Si yo lo pongo así, se abre. Pero si yo lo pongo así, logra cerrarse. ¿Sí? Entonces lo tengo que acomodar ahí como una especie de carpita. Ahí. Ahí. Si quiero, lo puedo pegar también. ¿Cómo hago un nudo? Igual que si fuera una cuerda, exactamente igual. Entonces tengo este mismo papel para que sea más delgado como el nudo inicial. Lo vuelvo a doblar por la mitad. Hago el pliegue.
Incluso si quiero hacerlo aún más delgado, lo voy a hacer de nuevo, voy a doblarlo nuevamente. Y voy a cortarlo. Yo tengo cortacartón, tú lo puedes cortar con tijeras o como tú desees. También lo puedes cortar con una regla, lo puedes cortar con tus manos. Ahí. Entonces, tengo esta tirita y simplemente hago un nudo. Puedo hacer otro nudo, si es que me alcanza el papel. Ahí. Entonces hice 2 nudos con un solo trozo de papel. ¿Cómo hago esta figura? También la voy a hacer con este papel. Entonces lo voy a doblar. Acá. Yo estoy usando papeles reciclados que en el Secrea ya no estamos usando porque se imprimieron mal estos documentos. Entonces, como siempre hemos recordado en el laboratorio, es importante que nuestras prácticas sean sustentables. Entonces ahora, como estamos usando tanto papel, estamos usando papel que es reciclado y además después nosotros lo dejamos en los contenedores azules, que son los contenedores especiales para dejar el papel para que se recicle. Entonces, una vez que tengo el papel así, lo corto, le dejo un borde arriba para, como este que está acá, para que no se desarme la figura, y corto. Sigo cortando. Trato de yo lo estoy haciendo solo mirando el porte y el grosor que tiene cada una de las tiras que estoy haciendo. Trato de que sean todas más o menos parecidas. Y sigo cortando. Y vuelvo a cortar la última. Y una vez que las tengo listas, solo con mi dedo, se los paso así, con la uña, con el dedo, y voy haciendo las curvas. O los rizos, depende de cómo le quieran decir. Así. Entonces, volvemos a repetir lo mismo, de una estructura muy firme a una estructura que es mucho más liviana. El espiral. Esto es muy fácil, ¿cierto? No sé si lo han hecho antes. Yo no me acordaba de haber hecho una espiral y es primera vez que hago uno, que lo voy a hacer con un lápiz. Voy a hacer una espiral, lo voy a dibujar acá, así. Y luego lo voy a cortar. Voy a seguir la línea que acabo de dibujar. Entonces comienzo a cortar. Y sigo cortando por la línea que dibujé. No sé si lo estoy haciendo bien. Tal vez me estoy equivocando y lo estoy haciendo al revés. No lo sé. Ahí. Parece que lo estoy haciendo bien porque se está generando la forma. Ahí. Ya. Súper. A ver, ¿cómo me quedó? Se me enredó. Se me enredó, ahí lo estoy armando de nuevo. Ay, es que es muy loco el espiral. Ahí, ahí. Y para que me quede con más forma de espiral, le voy a cortar estas puntas que tengo acá, ¿sí? Se las voy a cortar curvas. Esta de acá también. Y esta de acá también. Entonces,
cuando lo subo, ahí tengo mi espiral. Así. Ahí me quedó mi espiral. Me quedó más espiral en la punta que al final, pero me quedó igual. Podríamos hacer esto recto también. Voy a ver si tenemos más mensajes. La Carola. Hola Carola, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin vernos. Y el Diego Ignacio dice que está con Renata y con Matilda. Ellas son de 4 y de 6 años. ¿Dónde están? ¿Están acá en La Ligua? ¿Están en otra ciudad? ¿Están cerca, acá en la quinta región? ¿Por qué no nos cuentan en qué lugar están haciendo esta sesión? Estas figuras que están acá, que tenemos aquí. Uy, Ay, se me perdió algo. Esperemos. Estas figuras que tenemos acá, entonces son unas figuras que yo simplemente corté. Yo las corté de esta manera. Así, solo hice unas formas curvas. Así. Las podría cortar con el dedo también, no hay ningún problema. Y luego, simplemente les hice un doblez acá. Ahí lo estiré un poquito. Y la idea es generar entonces estas formas que tienen una estructura, como estas especies de manchas de papel. Otras formas que podemos generar son estas, que también las podemos hacer a partir de estas tiras de papel horizontal. Incluso las podemos hacer triple. Yo voy a hacer una triple. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tengo este papel que está estirado entero y lo voy a dividir en 3. Lo voy a doblar primero y después los voy a cortar. Los voy a así. 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 No lo corto hasta el centro, sino que les dejo un espacio. Intento que sean todas más o menos del mismo porte. Y todo esto nos sirve para que experimentemos con el papel y podamos considerar todas las posibilidades creativas que tenemos con él. Porque, por ejemplo, como decíamos, podemos hacer estructuras que son más pesadas, estructuras que son más livianas. Depende de lo que queramos hacer, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta estructura que nos queda así. Podríamos hacer esculturas, con estas podríamos hacer distintas formas y también unas encima de la otra o ordenarlas con un cierto patrón y así generar otro tipo de volúmenes. Entonces yo voy a mover esto y ahora vamos a trabajar con este tipo de doblez que es para generar, a ver si lo podemos ver bien ahí. Entonces podemos generar este tipo de doblez que es un doblez que nos va a permitir hacer unas estructuras más parecidas a esculturas. Esta, por ejemplo. Más parecida a esculturas que este es hermoso. Más parecida a esculturas que a figuras más sueltas. Y esto también vamos a poder doblar, vamos a poder arrugar y vamos a componer con papel arrugado. Entonces yo voy a mover esta parte que
a sacar y me voy a mover un poco. Vamos a poner esta otra superficie y vamos a comenzar a doblar y hacer nuestras propias esculturas. Y para eso vamos a necesitar papel lustre. Cualquier tipo de papel lustre que tengas, de cualquier color, porque lo que vamos a usar es la parte que es blanca. No vamos a usar la parte que tiene color. Entonces quiero mostrarles primero. Ahí, ¿cómo se ve? Voy a mover esto. Para que podamos ver cómo funciona esto. A ver, el Pablo me dice, me está dando un mensaje, así es que voy a parar un poquito de hablar para revisar lo que me está pidiendo que revise. Ya, ahí. Y voy a revisar algo acá y vuelvo con ustedes. Ahí. Ya. Creo que ahí solucioné el problema. No sé si realmente lo solucioné, pero voy a intentar solucionarlo. Ahí creo que ya estoy casi lista. Ahí sí. Ya. Entonces voy a tomar mi celular porque puede que tenga un problema con el celular y con el internet. Voy a ver. Ya. Ahí parece que sí, ahora sí. Bueno, entonces la primera parte parece que va a quedar llena de interrupciones. Pero vamos a seguir, a ver, vamos a intentar qué pasa con esto y si no me avisan si se sigue pegando, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer son estas esculturas, a mí me encantan, con papel y con diferentes formas y si se fijan las podemos ir poniendo unas al lado de las otras. Yo voy a mover esto y podemos ir generando nuestra propia composición a partir de estas formas y de estos dobleces de las esculturas que podemos hacer. Y si se fijan, queda súper interesante. Es una forma muy fácil de armar una composición y también es una forma muy fácil de tener a la vista todos los tipos de dobleces, todos los tipos de pliegues que podemos hacer, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo voy a ordenar así. Ahí, para allá. Porque estas son las que más me gustan. Entonces, vamos a empezar con un papel lustre. Y la primera forma que vamos a hacer es la más fácil, que es esta. Pero ya darle un pliegue le genera al papel una estructura y además genera un volumen. ¿Cómo es posible eso? Bueno, a partir de que el papel queda, lo voy a mover hacia acá. El papel queda así. Incluso si lo pongo ahí, ¿se fijan? Ya queda como una mini escultura. Muy simple, muy sencilla. Ahora si yo lo doy vuelta, que además estoy usando papeles que tienen color, también la sombra que genera
¿Se fijan? Yo lo voy dando vuelta. Estos son los primeros ejercicios volumétricos que podemos ir desarrollando. Ahí. Así. Entonces ahí lo podemos dejar. Luego podemos hacer otro como este. Este es muy fácil. Es uno de los más fáciles. Entonces doblamos por la mitad, pero no como este que fue diagonal, sino que de manera vertical. Y luego volvemos a doblar hacia adentro en uno de los lados y luego hacia afuera en el mismo lado. Así. Yo lo abro y me voy a dar cuenta que este me va a quedar más grande. Entonces lo vuelvo a doblar hacia adentro. Así. Y ahí tengo entonces la primera estructura. Ahora lo vuelvo a hacer con el otro lado. ¿Sí? Entonces doblo a la mitad. Después vuelvo a doblar a la mitad. Y luego la otra mitad. Y ahora lo junto para que todo me quede como una especie de acordeón. Y me queda otra mini escultura, incluso si lo hago así. Si se fijan, ahí con las sombras también que se proyectan. También eso, la sombra es un elemento importante de la escultura. Entonces un elemento importante, la luz que tenemos acá es un elemento que le da también cierto carácter a las esculturas. En las esculturas y los ejercicios en volúmenes, a diferencia de los ejercicios planos, también involucran el espacio en donde nosotros ubicamos nuestros elementos. Vamos a hacer esta, que también parece una hermosa escultura. Y también vamos entonces a hacer un doblez diagonal. Nos va a quedar así abierto. Y cuando lo abramos, esta boleta la vamos a traer hacia afuera. Entonces nos va a quedar así. ¿Lo ven? Y luego lo volvemos a repetir acá. Así. Y ahí lo abrimos, lo estiramos. También nosotros en este tipo de ejercicio, nosotros por ejemplo, ese está más, yo lo podría hacer así, más arriba. Entonces hago que el doblez y que ahí con las puntas quede más arriba que el otro. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Entonces eso genera también que nuestros volúmenes, a pesar de que tienen el mismo tipo de pliegue, generen otro tipo de figuras. Entonces ahora vamos a seguir con este, que también tiene muchas luces y muchas sombras. Volvemos a tomar un papel lustre y partimos plegando también nuevamente en diagonal. Luego este triángulo que está acá, lo voy a hacer aquí, este triángulo que está acá, lo traemos hacia adentro, ahí, así. Luego este otro que quedó, lo llevamos hacia afuera, así. Así. Y luego este que nos va a quedar más grande, lo doblamos por la mitad. Así, ¿lo pueden ver? Eso, ahí. Incluso yo, en este caso, voy a preferir dejarlo así. Y voy a tener dos figuras similares, pero que tienen una manera volumétrica diferente. A mí me encantan las dos. Me gusta más esta última que hice, que tiene una parte que es plana y esta otra parte que tiene volumen.
¿Pueden ver la diferencia? A ver, lo voy a acercar para que lo vean. Ahí. Así. Así. Ya, voy a ver cómo está la conversación en el chat. Voy a usar el celular para consultar. Y para hablar en el chat. Si seguimos, ¿cómo están? Si lo pueden ver bien, si lo están viendo mal. Parece que no se está viendo muy bien. Ahí me dicen que sí, que se pega, pero que igual se puede ver y se entiende lo que estaba sucediendo. Así que vamos a seguir. Además que les prometí los fractales y no podemos irnos sin hacerlos. Ya, súper, me dicen que se entiende bien. Entonces lo que les estaba diciendo en este caso, con estos dos tipos de pliegues que son, yo aquí solo plegué la mitad y en este caso plegué todo el papel. Y si se fijan, se generan dos estructuras muy diferentes, pero que al moverlas podemos encontrarle similitudes, ¿cierto? Y ahí se generan estos espacios, si los ven aquí, como el papel es de otro color abajo, se generan esos espacios, se generan esas sombras que permiten entonces que estos volúmenes se acentúen. Y así utilizamos la luz, la superficie blanca en la que estamos trabajando, el color que tiene el papel y la misma estructura de estos pliegues. A mí me encanta hacer este tipo de ejercicios, son ejercicios muy, muy, muy sencillos, pero que a uno lo logran introducir en las figuras, en el volumen y en la escultura. Vamos a dejar esto acá a un lado. Voy a hacer lo último para pasar a los fractales. Estos me encantan. Que son los papeles arrugados. Este es un papel completamente arrugado y este es un papel que solo le arrugué la punta. Y también se nota el volumen, se nota el juego y lo voy a hacer con estos dos papeles. Entonces porque ¿quién dijo que no se podían hacer esculturas arrugando el papel? ¿Cierto? Se puede hacer todo lo que queramos, con todos los formatos y con todas las técnicas que queramos usar. Entonces lo arrugué y ahora lo voy a abrir. Lo voy a estirar suavemente. Y ahí lo voy a hacer así, para que lo vean mejor. Entonces ahí, incluso si lo hago por el reverso, este papel como que se rompe, entonces se nota lo blanco. Le voy a dar vuelta a este. También lo voy a dar vuelta. Y ahí se nota mucho más. Y también son esculturas. Voy a ver. Ya. Y vamos a hacer el último, que va a ser solo en la punta, aquí. Entonces lo voy a doblar acá, lo voy a arrugar ahí, se fijan, solo en la punta, y luego lo voy a estirar suavemente, así. Lo voy a poner ahí y lo voy a subir. Ay, se me fue, pero no importa, no importa. Lo importante es que puedan ver la diferencia y cómo esto de arrugar un papel también le da estructura, también le da peso y también nos genera un volumen y una estructura volumétrica súper, súper interesante con la que podemos hacer un montón de ejercicios. Parece que esto no se está viendo muy bien, así que lo vamos a dejar hasta acá porque para hacer estos fractales la idea es que podamos escucharnos bien, estar atentos. Entonces lo que podemos hacer, o con lo que me puedo comprometer, porque parece que el internet de hoy no anda muy bien, es... Ahí sí. Entonces me puedo comprometer a dejarles un video durante la semana en el cual explicamos cómo funcionan los fractales, cómo funcionan las matemáticas, algunos le dicen las matemáticas monstruosas, y cómo podemos hacer este tipo de figuras, ¿sí?
porque el internet hoy día no nos está acompañando, así que estén muy bien. Espero que se haya podido entender, se haya podido ver y nos vemos el próximo viernes en la sesión de papeleo. Que estén muy bien. Chao.